Hola a todos en YouTube, Les Pajex trae una creepypasta sobre el juego que creó tendencia mundial desde su primer día, nada más y nada menos que Pokémon Go. Comenzamos. El lanzamiento del tan esperado juego de Pokémon Go, causó sensación desde las primeras horas de su lanzamiento. Mucha gente esperó con ansias la salida del juego en las tiendas de aplicaciones y al llegar finalmente el día, las descargas fueron tantas que causaron problemas con los servidores. Para los que vivimos en Latinoamérica, tuvimos que esperar la salida de Pokémon Go en nuestro país, o, como muchos lo hicimos, descargar la aplicación de otro modo. Antes de que anunciaran Pokémon Go, yo ya jugaba Ingress y me pareció muy atractiva la idea de un juego similar con el entorno Pokémon. Al día siguiente del lanzamiento oficial de Pokémon Go, muchos de mis conocidos ya lo tenían instalado en sus dispositivos, pero para mí fue difícil conseguirlo. No fue sino hasta 5 días después que un buen amigo me comentó sobre una página donde podría descargarlo e instalarlo fácilmente. Abrí el link que me envió por mensaje y seguí las instrucciones para instalar el fabuloso Pokémon Go. No tenía que crear una cuenta gringa, no tenía que usar un demo o beta, era la aplicación directo de Australia y funcionable. Por la noche ya lo tenía listo para jugar, comenzaba pidiéndome cuenta de Google Mail, crear mi usuario, elegir mi apariencia y todo eso. Elegí como primer Pokémon a Charmander, uno de mis preferidos de la infancia. Finalmente podía jugar y se mostraba el mapa nocturno, cerca de mí había una Poképarada y un Rattata. Todo parecía estar bien, excepto porque no tenía la opción de quitar la realidad aumentada, que extraño, pero no le tomé importancia. Aparecían Zubat, Staryu, Meowth, Caterpie, Ivy, y más. Días después, le comenté a mi amigo que ya tenía el juego y me pidió mostrarle para ver qué nivel tenía y cuáles Pokémon había encontrado. Al abrir la aplicación él hizo una expresión de confusión, tronando la lengua y frunciendo el ceño. Le pregunté qué pasaba y él dijo que Pokémon Go no empezaba de esa forma. Todos los demás comenzaban con una imagen distinta y la de mi aplicación no era común. Me preguntó que de dónde la había descargado y le respondí que de la página que me recomendó. Como sea, dejamos eso atrás y vio mis Pokémon para ayudarme un poco en saber cómo subirlos de nivel, evolucionarlos, incubar huevos, visitar Poképaradas para recibir cosas, y más. Ya que había alcanzado el nivel 5 me ayudó a mi primer enfrentamiento en un gimnasio Pokémon, como es de esperarse, perdí en mi primer llegada a un gimnasio, pero no esperaba ganar tan fácil. Al pasar más tiempo y tomar más experiencia en el juego, finalmente gané un enfrentamiento de gimnasio. Me emocioné un poco al principio pero es algo que pasa. Dejé de jugar y, como ya era de noche, me acosté para dormir. Casi nunca dejo encendido el móvil cuando duermo, pero aquella noche olvidé apagarlo. A la medianoche recibí una notificación de Pokémon anunciándome que había un Pokémon cerca, sonó tan fuerte mi dispositivo que me despertó al primer aviso. Por curiosidad quise ver qué Pokémon estaba cerca y se mostraba la silueta de algo que no reconocía. Pensé conocer bien los Pokémon, pero no podía descifrar de cuál se trataba. Como tenía bastante sueño decidí apagar el teléfono y dormir, ya lo intentaría en otro momento. Mientras pasaba el tiempo seguía mejorando y ganando batallas en gimnasios, procuraba mantener los Pokémon de mayor nivel y liberar los repetidos o los que simplemente no me interesaban. Otro día, cerca de la medianoche, mientras jugaba, decidí caminar hasta una Poképarada cerca de casa que no había visto antes. Noté que esta era distinta a otras. Emanaba una luz oscura y la imagen que aparecía en el juego no era la misma que veía en la vida real, de hecho, no era de algún lugar cercano a casa. Llegué a pensar que quizás se trataba de algún desfase en el GPS, pero no era así. La imagen de la supuesta Poképarada se mostraba como un monumento hecho de piedras negras, estaba en forma de altar o algo así, y al centro se podía apreciar una flama bastante extraña. La flama era como si hubiesen fusionado hielo y fuego, muy extraño. Pero frente a mí, en el lugar que supuestamente estaba la Poképarada, solo estaba una banca. Al ver qué cosas me daba la Poképarada me impresioné por lo que salió. Se trataba de Pokébolas muy extrañas, eran muy oscuras y no esféricas como las normales, estas tenían detalles como si fuesen talladas a mano. También salió un huevo similar a la Pokébola. Al ver en mis artículos pude notar que el huevo necesitaba 20 kilómetros para abrirse y no podía hacerlo con la incubadora que nos dan al principio. No sabía cómo abrirlo. Fue hasta 3 días después que en la tienda me apareció la incubadora extraña que pensé sería la que abría el huevo. La compré y puse el huevo para recorrer esos 20 kilómetros. Obviamente ocupé las distintas técnicas para no tener que caminar todo eso, pero no funcionó esta vez.
Sirvió con los huevos comunes, pero no con ese extraño nuevo. Entonces comencé a caminar, pero tampoco funcionaba, no contaba nada. Lo primero en lo que pensé fue que no servía esa cosa. Cerré la aplicación y guardé el móvil. Por la noche decidí abrir la aplicación de nuevo y comencé a caminar para ir a la Poképarada cerca de casa. Era alrededor de las 9:30 de la noche y la Poképarada no estaba. Recordé que la vez pasada era cerca de la medianoche. Quizá hay Poképaradas que se activan solo en cierto horario, pensé. Vi la sección de los huevos y noté que esta vez el extraño huevo ya tenía recorrido marcado. Caminé otro poco, y lo registró. Supe entonces que el huevo solo se podía abrir por las noches, pero lo extraño es que no me contó el recorrido si caminaba por lugares que ya había pasado. Entonces decidí aplicar las técnicas para no caminar, pero no sirvió. No quedó de otra más que hacer lo que no quería, no a esa hora de la noche. Decidí darle la vuelta a la cuadra, luego a la siguiente y así, tratando de no alejarme mucho. Qué flojera caminar tanto siendo tan noche. Además, no completé el recorrido en una sola noche. Cuando finalmente logré marcar los 20 kilómetros llegó el momento de ver lo que contenía. ¡Wow! Exclamé. ¡Qué cosa tan extraña! Eso no es un Pokémon que haya visto antes. Lo que salió del huevo era una criatura extraña, no parecía a nada similar a los Pokémon. Este era como un perro por la cabeza o un lagarto por la cola, no sé explicarlo con certeza, pero no era ninguno de ellos. Además, no tenía pelo y estaba mordido de varios lados. Su sonido era algo parecido a un motor en funcionamiento, muy extraño, pero su poder era muy bajo, tanto que pensé que no había valido la pena haber caminado tanto por ese Pokémon insignificante. Al regresar pensé en ir a la Poképarada para ver si ya estaba disponible. Al llegar, ahí estaba, la extraña Poképarada que me encontré aquella noche. Nuevamente me dio las extrañas Pokébolas y otro huevo pero distinto. Ahora necesitaría 30 kilómetros para abrirlo. Me dio una cosa extraña, parecía un incienso pero no era verde con blanco, era gris y tenía humo rojizo. También obtuve una poción que, según la descripción, levantaba a los muertos y aumenta el ataque del Pokémon bestia. Qué extraña poción, ¿y qué era ese Pokémon bestia del que decía? Regresé a casa y nuevamente apareció esa extraña silueta que apareció una noche, la del Pokémon que no reconocía. Al moverme pude encontrarlo y apareció en el mapa. Esta vez se trataba de un Pokémon extraño, sin pelo y con ojos intensos. Al tratar de atraparlo supe para qué se utilizaban las Pokébolas talladas, eran para atrapar a ese Pokémon raro. Al ver al Pokémon a través de la cámara se comportó de manera distinta a otros Pokémon, este se movía más, incluso interactuaba con lo que estuviera cerca, pero de una manera terrible. Frente a mí, justo en el lugar donde aparecía el Pokémon, había un perro echado en el suelo. Viéndolo sin la cámara del teléfono el perro estaba ahí, sin hacer nada, pero en la pantalla del teléfono el Pokémon estaba devorando al perro. No sabía que la aplicación pudiera hacer que los Pokémon actuaran de esa forma, incluso en la bocina del teléfono se escuchaba el quejido del perro y el gruñir del Pokémon. Era tan real que miraba constantemente al perro sin el teléfono para ver si en verdad le estaba sucediendo algo. Por fortuna solo en la aplicación estaba siendo devorado. Lancé la Pokébola extraña y atrapó fácilmente al Pokémon. No se registró en el Pokédex, al igual que el anterior del nuevo. Pokémon bastante extraños y bestiales los que había obtenido, qué miedo verlos por un rato. Al llegar a casa me senté en el sofá y abrí la aplicación de nuevo pues me quedé muy curioso por esas criaturas que obtuve, y me llevé una impresión. Los dos extraños Pokémon subieron mucho su nivel, y los otros Pokémon, los que todos conocemos, se tornaron extraños, su color se volvió pálido y su rostro parecía dañado. No entendía lo que sucedía, pero al aumentar cada vez más el nivel de los Pokémon extraños, los normales sí, parecía que se zombificaban. Así es, eso era, los Pokémon se volvían zombies, incluso su poder aumentaba. Cada vez que atrapaba a un Pokémon común, los extraños lo volvían zombie y con ello aumentaba la fuerza tanto del Pokémon normal que fue zombificado como de los Pokémon raros. Quedé fascinado. Cuando los Pokémon extraños convertían a los normales mientras no estaba en el juego, simplemente al regresar los veía transformados, pero cuando lo hacían mientras estaba en el juego se mostraba una animación donde cada Pokémon zombie, y los extraños, perseguían al normal hasta atraparlo y dejarlo sin salida. El Pokémon común se veía asustado, intentando pelear, pero los otros lo atacaban sin compasión. Se veían escenas terribles, tanto que no soportarían verlo más hasta el final. La fascinación desaparecía al ver eso.
Al día siguiente revisé la aplicación para ver si todavía se mantenían así los Pokémon y así eran. Todos seguían zombies y fuertes. Al moverme cerca de un gimnasio decidí probar mi suerte y fue increíble. Ahora la aplicación mostraba peleas más intensas donde los Pokémon se hacían daño directo, los sonidos que emitían eran desgarradores y llenos de dolor. Algo increíble, pero era imparable, nadie podía ganarme, vencía a todo aquel al que enfrenta. Así continuó por unos días y le conté a varios amigos de esto, intentaron descargar la aplicación del mismo lugar que yo la descargué, pero no era igual, era como todas las demás, qué extraño. Seguramente esa visión fue retirada y en su lugar quedó la oficial, no lo sé. Al pasar unos días algunos Pokémon habían muerto, recordé la poción que obtuve en la Poképarada nocturna y la utilicé, lo que hizo fue increíble, los Pokémon muertos regresaban pero en forma de las bestiales criaturas que atrapé aquella noche, y su poder aumentó considerablemente. Esa misma noche caminaba hacia la Poképarada para recoger más huevos y fue entonces que el huevo de 30 kilómetros se liberó. No era distinto a los otros pero en el camino apareció uno nuevo. En la pantalla del teléfono se veía cómo emergía una ácida y horripilante criatura de las alcantarillas. En la cercanía estaba caminando una persona, y, como la vez pasada, el Pokémon comenzó a moverse en dirección a la persona y comenzó a hacer cosas terribles. Rasguños, mordiscos, intestinos, sangre, cosas que solo en el juego pasaban, pero sonaba y se veía tan real que no parecía ser el juego. Este fue más difícil de capturar, pero al final lo logré. De regreso a casa apareció en el mapa un jugador, pensé que esa función todavía no estaba disponible, pero sabía lo que seguiría después. El personaje en el mapa caminaba hacia mí y yo miré al frente en la calle, pero no había nadie. Qué raro. Entonces, ¿de dónde salió ese personaje? Pensé que se trataría de otro jugador que tenía la aplicación abierta y caminaba en la misma calle que yo. Al acercarse lo suficiente a mí comenzó una conversación en la que él me retaba a una batalla Pokémon, decía que eligiera a mis 3 mejores Pokémon y nos enfrentaremos a una batalla. Si le ganaba me recompensaría con un objeto. La batalla comenzó y estuvo bastante interesante. La pelea de esos Pokémon se sentía tan real que podía sentir las ondas de golpe de cada ataque. Finalizando la batalla resulté ganando, y el premio fue una nueva mochila que podía llevar más objetos. Gran cosa, podría obtenerla en la tienda. Como sea, regresé a casa y me dispuse a dormir. Mientras pasaba el tiempo los Pokémon monstruosos salían más seguido, incluso comenzaron a aparecer durante el día y aparecían más jugadores virtuales para enfrentarme a ellos, en cada nueva batalla comenzaban a usar Pokémon bestiales como los míos. Lo curioso es que solo yo poseía esas características del juego, nadie más podía hacerlo y los retadores parecían ser invisibles pues no había nadie frente a mí cuando aparecían en el mapa. Los Pokémon monstruosos que aparecían en el día normalmente lo hacían en lugares muy concurridos, donde había bastante gente, como una plaza, el metro, estación de autobuses, entre otros y aparecían para causar destrozos. Fue entonces que ocupé el incienso extraño y noté que atraía a los Pokémon bestiales, pero fue un gran error juntar varios en un solo lugar. Estaba en el subterráneo cuando lo activé, bastante gente junta en un lugar y esos Pokémon comenzaban a aparecer para hacer lo suyo. Los gritos que se escuchaban eran tan insoportables que decidí mejor cerrar la aplicación y abrirla más tarde, cuando no hubiera gente o animales cerca. Me volvería loco de ver todo eso y escuchar el horror que producían. Durante un enfrentamiento me ofrecieron unirme a un nuevo equipo que no era ninguno de los 3 originales, este equipo se llamaba Rabia. Acepté cambiarme de equipo y apareció una animación donde se mostraba el emblema y un cambio de apariencia de mi avatar. Aún siendo del mismo equipo, podía enfrentarme a ellos en batallas sangrientas. Un día cerca de las vías del tren aparecieron 3 personajes del equipo Rabia, ellos hablaban, como llevaba puestos los auriculares, podía escucharlos, me llamaban, pero lo malo en esto es que decían mi nombre. El verdadero nombre por el que me conocen en la vida real, no el nombre de usuario del juego. Me dio escalofríos, pero después pensé que como el juego está vinculado a Google, seguramente de ahí sacaron mi nombre real. Entonces seguí el camino por el que me guiaban esos 3 jugadores solo por curiosidad. Me llevaron a un túnel del tren donde sucedieron cosas perturbadoras. Antes de entrar sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y me detuve. Los 3 jugadores voltearon y me llamaban, estaba siendo controlado por el juego, continué caminando y escuché por los auriculares cientos de susurros, quejidos, lamentos, gritos desesperados. Me quitaba los auriculares y no escuchaba nada, solo sucedía en la aplicación. Después escuché las voces de esos 3 jugadores diciendo que cerca se encontraba el Pokémon más poderoso que jamás existió.
Continuaba caminando y miré en la pantalla del móvil. El lugar comenzaba a perder la luz del exterior, pero la aplicación abrió la cámara y todo era más claro, podía ver lo que había delante, pero algo me detenía. En mi interior buscaba desesperadamente salir de ese lugar. Los 3 jugadores continuaban hablándome cada vez que me detenía, incitándome a caminar más para llegar a no sé qué lugar y atrapar el supuesto Pokémon más poderoso que jamás existió. Al llegar al que dijeron era el lugar donde aparecería, comenzaron a sonar lúgubres pianos y cuerdas que iban acompañadas del sombrío ambiente y una voz ronca que hablaba en un idioma extraño. Entonces emergieron 2 enormes y bestiales ojos que lentamente se completaban en un rostro deformado, algo terrible de ver. Fue el momento en que reaccioné, como si todo el tiempo estuviera atrapado en un trance o algo parecido. El miedo que me invadió me hizo correr desesperadamente fuera del lugar. Al salir del oscuro túnel abandonado miré atrás y aparecieron los 3 jugadores, esta vez en la vida real, me llamaban, querían que fuera con ellos a pelear contra el supuesto Pokémon más poderoso que jamás existió. Definitivamente no hice caso y huí del lugar. Tomé el primer taxi que encontré y fui a casa. El taxista notó que estaba muy nervioso, sudando y un poco agitado. Preguntó si todo estaba bien, le respondí que no era nada. Él pensó que quizá me trataron de asaltar o algo peor, pero yo no quise dar detalles, sabía que si le contaba, no lo creería o me saldría con alguna estupidez como, mejor borra la aplicación y búscate una vida social. Después de todo, es solo un juego Pokémon Go. Al llegar a casa no paraba de recordar esos ojos que emergieron de la oscuridad, no paraba de recordar esos sonidos, ese túnel y los 3 jugadores que me llevaron hasta allá. Lo primero que hice fue eliminar por completo el juego y la cuenta de Go. Definitivamente no quería jugar de nuevo, no después de lo que sucedió. Ha pasado una semana de ese acontecimiento, y todavía no puedo sacar de mi cabeza las terribles cosas que vi y escuché. Espero no volverme loco, espero pronto olvidar todo eso. Lespajex agradece que reproduzcas este video, espero sea de tu agrado. Puedes comentar en la sección de abajo, mandar un saludo, insulto, decirme qué opinas de esta creepypasta, y no olviden compartir el video. Hasta la próxima.